Buenos días. En este vídeo vamos a realizar una moldura con forma de talón. La moldura en forma de talón tiene una parte que es cóncava, que es como si fuera un trozo de bocel, y una parte que es convexa. La piedra que lo haremos es arenisca y lo tallaremos totalmente con cinceles y martillo neumático. En la talla haremos una esquina, un rincón y se verán lo que serían tres caras de la moldura. Para su realización lo primero que vamos a hacer es una plantilla con las dimensiones adecuadas para poder comenzar a marcar en las distintas caras. Ya me había dibujado con anterioridad la plantilla en un papel y estoy pasando a dibujarla en un panel de madera para hacer su plantilla. Las medidas de la plantilla van a ser 22 de largo, la altura de la moldura va a ser de 18 centímetros. Si la altura de 18 a 9 va al centro donde se cambia la forma cóncava de la convexa, y aquí estarían los radios, que como podemos ver son de... aquí lo tenemos dibujados, las medidas de los radios son de 11 centímetros con 2 milímetros. Ya los he marcado, uno viene aquí, 11,2 y otro viene aquí, 11,2. Cogemos el compás y ya está. Aquí vemos que hace bien la junta y lo que decía, 9 centímetros por 9 centímetros. Y el puntico este del centro está a 4,5 por 9, donde está la intersección de las dos curvas. Ahora vamos a pasar a cortar lo que es la plantilla, pero también ya en el dibujo me he dibujado distintos chaflanes que luego utilizaré. Aquí le he dado un corte que me viene una línea de aquí a aquí y a escuadra otra para hacer un gran chaflán, y luego con las mismas de donde cruzan otros chaflanes para aproximarnos a esta moldura. Y en esta he hecho una línea recta de punta a punta y luego en el centro he trazado una V, como si fuera una gran ranura en V. Esto lo utilizaré luego en la talla, sobre todo lo utilizaré para hacer lo que es la esquina y el rincón. Vamos a comenzar a cortarla con una caladora normal de carpintero. Como podéis ver, los pequeños fallos que han quedado se pueden quitar fácilmente con una escojina. En su lugar también podríamos utilizar cualquier tipo de lija. Bueno,
perfecta. Ahora si queremos podemos mantener aquí este puntito, que es donde se separa lo que es el lado cóncavo del convexo. O no, vamos, pero siempre es interesante guardarlo. Ahora vamos a pasar a plantillar la moldura. Como podemos recordar, aquí teníamos 9 centímetros y luego teníamos aquí una marca que venía a 4,5 por 9, y que luego haremos aquí una caja para acercarnos a la moldura. En este mismo punto apoyamos la plantilla y en este punto de arriba vemos que todo nos coincide bien y trazamos. Y aquí, si lo tenemos bien marcado, nos vendría 4,5 por 9 por 4,5, con lo cual podemos volver a trazar. Hay que tener en cuenta cuando hagamos este rincón que tampoco debemos clavarnos mucho, porque es un roce tan tangencial que si nos hundimos, nos hundiremos en la moldura. Entonces, que aunque nos quede un poco sin sacar del todo, da igual, mejor. Ahora pasamos a dibujarlo en el otro lado. 4,5 y 9. Como he dicho, lo primero que voy a hacer es esta caja. Y luego replantearé el resto de la moldura para que veáis que voy a hacer aquí una esquina que gira y luego aquí acabará otra vez con la moldura haciendo un frentecito. Lo primero voy a hacer una pequeña marca de corte por delante de la línea de la caja para protegerme la vista que me va a marcar la cara. Para el desbaste vamos a utilizar la gradina o el puntero. Depende de lo que queramos en cada momento. He dejado un pequeño margen y vamos a sacar la otra arista.
podéis ver, siempre empiezo también este corrico desde aquí para no romper la esquina al llegar. Y vamos a continuar un poco con el puntero. Bueno, primero con el escarcilador. Una vez realizado el desbaste, continuamos haciendo unas tiras de cincel y luego quitándolo del centro hasta llegar al rincón. Tened en cuenta que voy con mucha presión y fuerza porque estas esquinas, tanto como esta, aunque tengan portillos, como luego van a desaparecer, no tienen más importancia de ser una referencia. Los tantos que tengo que tener mucho cuidado son la lista de abajo y la de arriba, y las que están en los lados. Esto es para apoyo en la medición.
queda un poquito para llegar, aún le va a dar un poco más y ya la daré por hecho, por no meterme muy clavado, para no dañar la tangente del... Ahora, como he dicho, hacía un aplantillado para poder hacer una esquina en esta dirección, que vendría aquí, aquí vendría a 9 centímetros, aquí vendría así, y vendría hasta aquí, bajando la esquina 10 centímetros. Pero luego le quiero hacer otra, en esta otra dirección, para que entre así y así, vendríamos un rincón y una esquina. Ya veréis ahora cómo lo voy sacando, y la voy a hacer lo que es esta esquina y esta que viene de rincón, todas a la vez, de una tirada, para que veáis cómo se realiza fácilmente este tipo de moldura. Pero esto ya valdría para cualquier moldura. Imaginaros que si quisiera acabar esta, simplemente hago aquí una ranura en V, y aquí me quedarían unos 3 milímetros, y aquí me arrojaría. Aquí haría unos chaflanes, aquí otros, y de lado a lado repaso, y ya estaría hecho. Siempre teniendo en cuenta que siempre se trabaja a lo largo, las molduras, siempre a lo largo. Y el acabado sí que es cuando lo puedes dar para perfilar todas las aristas que te quedan y los bultitos en la dirección que va continuando la moldura. Pero el trabajo de desvalterización siempre se realiza a lo largo. Y ahora vamos a ver cómo a lo largo se sacan estas tres de la vez. Hemos dicho que aquí viene a 9. Aquí viene a 9. Y aquí vendría la otra plantilla. Si os dais cuenta, estoy utilizando un trazador de villa. También podría utilizar una punta de un pincel o una para marcar y que no se me borre, porque al final las líneas del lapicero siempre se me van borrando. Aunque a veces me las remarco un poquito porque las veo mejor, es el mejor procedimiento. Esta forma que vemos aquí es la que va a hacer nuestra moldura en la base. ¿Ves? Y esta va a ser nuestra caja, que vamos a hacer una caja en L, sería 4,5. Y aquí también nos vendría la caja a acabar 4,5. Y aquí ya nos quedaría el 9, 9 centímetros. Podemos ver que aquí lo que tengo que quitar es
esta zona de aquí. Esta caja, que es la que me va a hacer que luego me venga la moldura por aquí y gire por el otro lado. Esta simple caja. ¿De acuerdo? Ya veréis que parece un poco raro lo que estoy haciendo, pero es lo más simple que hay para hacer este tipo de molduras o cualquier tipo de molduras. Comprobamos que nos pasamos de 4,5 centímetros, o nos queda medio centímetro. De una manera fácil de ir sacando el rincón. Estas dos líneas que tenemos forman un plano. Si las vamos uniendo, hasta aquí ya nos llega el plano y ya sería prolongarlo en el centro, pero siempre manteniendo las distancias. Aquí 10 centímetros, aquí serían, que nos llegaría a 10 y el 4,5 serían 14 centímetros y medio, que aún nos quedan unos 7 milímetros en el fondo. O si no sería, pues eso, la escogerá, si lo vamos sacando bien, para comprobar todo. Aquí también vendría la escuadra para comprobarlo. Aquí repetimos lo mismo. Voy a mirar de sacarme un planito así. Como digo, no acabo de sacar bien el rincón. Compruebo que está el 4,5 aquí, un poquito menos, y a sacar la siguiente. Siempre fijaros en la posición de la mano y cómo lo hago para que corra bien. Nunca empujar fuerte, porque vamos a reventar. El trabajo lo hace el martillo neumático, con su golpe.
Estas también las profundidades, ahora solo igualar. Para continuar, vamos a sacar aquí un plano. Luego este plano lo giraremos hasta aquí y lo giraremos así para tener la esquina y el rincón. Luego ya veremos que aquí en el centro nos quedan 3 centímetros que haremos otros pequeños planos y nos quedan 3 milímetros de quitar y ya estará. Y eso lo haremos todo corrido en la misma dirección, igual que vamos a hacer esta cara. Bueno, venimos a hacer el mismo plano inclinado aquí. Ahora ya nos queda más que hacer este. Para sacar el plano, entonces ahora voy a sacar esta de aquí, de la misma forma que saqué todas las demás. De momento, esta de aquí ya la voy a dejar, que la sacaré al final, y voy a empezar a sacar los chaflanes para hacer este pequeño bocel que viene arriba. Ahora voy a hacer los chaflanes que delimitan el pequeño bocel que va en la parte de arriba del talón. Yo me he dibujado 3 chaflanes. Este que me daría 6 centímetros y 3 milímetros y medio, y este 3 centímetros y 2 milímetros. Luego aquí tengo apuntados los otros 2 chaflanes. Y haré estas medidas para realizarlo. Pero también puedo deciros que si uno quiere, puede hacerlo más o menos a ojo. Puede salir uno de aquí del rincón y hacerse uno y otro y hacer dos,
siempre manteniendo el mismo chaflán durante todo el recorrido y el otro, y dibujándoselo si quieres sobre la piedra, pero siempre hay que mantener el mismo chaflán, y si no, apuntárselo, este bocel, pues tanto por tanto y tanto por tanto, para mantener siempre el recorrido. Vamos a comenzar marcando este primer chaflán, que como he dicho es de 6 centímetros y 3,5 y 3,5 milímetros. Aquí vemos que está el otro rincón del chaflán, y procedemos a hacer lo mismo. Ahora tomamos la medida de 3 centímetros con 2 milímetros. Acabamos midiendo en el último chaflán. Podemos ver cómo vendría aquí. Cómo vendría aquí. Y cómo vendría aquí.
marcamos los dos chaflanes siguientes. En la parte de arriba 1,35 cm por 1,35 cm. Ya vemos que es muy poquito. Aquí también es 1,35 cm. Y aquí abajo tenemos 23 milímetros y 13 milímetros. 13 milímetros, que se me queda realmente nada. ¿Dónde podremos sacar estos chaflanes? Voy a sacar estos chaflanes de aquí, y luego marcaré en esa otra dirección y los haré. Vemos cómo nos vamos acercando al cabeto superior. Podemos ver cómo aquí ya vendría la curva. Aquí tocaría y tocaría, aquí ya tocaría en todas las partes el boceto. Entonces, por ejemplo, una cosa ahora que podríamos hacer para acabarla ya al de arriba, si hacemos otro aquí, pues no sé, porque queremos de esta distancia, ya está. Podemos hacer aquí otro. Y podríamos prolongarlo por las otras caras, y realmente no nos quedaría más que quitar unos milímetros aquí en el plano para sacárselo. Prolongamos el chaflán hacia allá, mido lo que me había salido, 1,4, mira, 1,4, lo hemos hecho bastante igualado, pero eso más o menos acertar a ojo un poquito. Quedaría igual aunque dieran otras medidas.
Aquí podemos ver que ya se ve casi perfecta la circunferencia y aún no hemos hecho ninguna tirada para repasar en la otra dirección. Luego acabaremos todo. Ahora vamos a pasar a hacer los otros que vienen en esta dirección, en esta dirección de aquí, que también las teníamos en el dibujo. A la mitad entramos 1,2 centímetros, aquí en el centro tenemos unos 10 centímetros, echamos una escuadra y entramos 1,2, con lo cual sería hacer una pequeña ranura y aquí nos quedarán unos 3 milímetros. Tampoco nos hundamos aquí fuerte, porque luego nos hundiremos en el cabezo. Aquí vendríamos a 5. Aquí al 5. Y bajaríamos 1,2. Esta ranura en V, primero tallar una mitad, luego la mitad, luego mitad, luego mitad. Y para hacer esta pequeña carita puedo ir midiendo los 12 milímetros de profundidad, o cojo 1 centímetro como esto que tiene de boca y le voy dejando esos 2 milímetros al fondo, que luego los cogeré en dirección contraria para llegar a la altura sin medir. Comencemos. Como podéis ver, van saliendo también el rincón, sin necesidad de aplantillar en el fondo el sale, igual que van saliendo aquí pues las medidas para hacer el cabezo. Aquí teníamos otros 12 milímetros, con lo cual si aquí se nos bajaba 3 milímetros ya sabríamos que esto viene aquí. Ahí tendríamos la plantilla. Las contraplantillas nos habrían dado muchísimo más trabajo, pero ya veréis que estas contraplantillas, el trabajar así, no tiene sentido, porque tienes que hacer muchísimas tiradas de cincel en estas direcciones con todas las curvas, y siempre estás con mucho cuidado, probando,
Y a lo largo, aunque tengamos que estar de vez en cuando con la regla, hay que medir mucho menos y la vista es mucho más fácil de ver la línea recta que estas plantillas que cada una cambia la circunferencia. Aquí veríamos como ya tenemos terminado el desbaste y veríamos aquí en esta línea lo que nos separa el cabeto del cóncavo, en la parte del talón, la circunferencia para arriba y la interior. Aquí vamos a acabar de sacar todas estas, que hoy le daremos un poquito más en esta dirección, y aquí seguramente le daremos todo en dirección a la moldura. He preparado unas medias cañas para el cabeto, así puedo hacer también trabajos de tirar de cincel en estas direcciones, porque ya os digo que es mucho mejor, y luego ya acabaremos perfilando en dirección a la moldura con las distintas texturas que queramos acabar. Para comenzar, puedes hacer una pequeña marquita para ver lo que te tienes que hundir aquí. Sabemos que de aquí ya no nos deberíamos de bajar. Un puntito muy pequeño aquí y ya está, perfecto. Podemos, si queremos ya sacar lo que es el pequeño bocel de arriba, y así lo dejamos acabado. Aquí con el pincel, si le damos en esta dirección, siempre vamos entrando hacia adentro, con lo cual es mejor cogerlo desde aquí, que si lo cogemos aquí siempre vamos saliéndonos hacia afuera y podemos romper. Si buscamos la bisectriz del ángulo, lo que es el punto medio, si tiene 90 serían 45 grados, y le trazamos una línea
En esta línea que trazamos aquí, si nosotros procedemos a alinear, vemos la forma que tiene y vamos superponiéndonos, haciendo como hacíamos con el entreguarde. Vemos cómo la línea tiene que coincidir y pasamos a trazarla. Comprobamos el entreguarde y vemos la línea que viene un poquito más aquí. Ya está, la línea más recta a este lado nos marca la arista que nos coincidiría con la línea de la plantilla. Podríamos ir comprobando cualquiera de ellas, porque este lado ya también lo tengo. Aquí hay un poquito de bulto en medio, lo podemos sacar. Voy a repasarlo un poquito y ya continuaremos con la última cara que me queda. Ya lo tenemos. El trabajo siempre se realiza en aquella dirección y si queremos algún pequeño toque, al revés. El rincón interior, igual que pasa con la arista, que cogiendo la bisectriz del ángulo es una línea recta, cuando entreguardamos sucede lo mismo. Si nosotros hacemos aquí una bisectriz y colocamos una regla en la dirección a esta esquina, alineando con esa esquina, resulta que siempre aquí nos va a salir mirando en esta dirección una línea recta, completamente recta, que nos va a marcar lo que es la dirección del rincón, que también podemos hacerlo mirando un poquito a ojo para que veamos que va recto, que no va de más. Esta misma altura que veo aquí se la llevo ahí, la de ahí ahí, y los voy trasladando y sale. Un poquito hay que bajar de este lado para mantener la línea recta, como digo, y ya está. Muy bien, perfecto. En este vídeo os he querido mostrar la forma más sencilla de hacer una moldura con una esquina y con un rincón, pero que sirve igual para hacer una cara plana
que para hacer una en curva o como vosotros la queráis. Espero que os haya gustado y muchas gracias.